ADN está contenido, este ADN está contenido en todas las células y es la información genética, y este ADN es determinado o se encuentra, bueno, está dentro de los genes y que determina nuestro código genético. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es el genotipo? El genotipo se define como el contenido genético de un individuo en forma de ADN, es decir, toda la secuencia. Y es la secuencia de nucleótidos que constituye la cadena del DNA y es el conjunto de genes en un organismo. Entonces, aquí les muestro el DNA. Este DNA se tiene que compactar. La forma compactada del DNA son los cromosomas y todo este DNA se encuentra dentro del núcleo de una célula. ¿Estamos de acuerdo? Si algo voy rápido o algo no entienden, me lo hacen saber, por favor. Entonces, ¿qué es el fenotipo? El fenotipo son las características físicas de cada persona que son determinadas por nuestro código genético, es decir, lo que nosotros vemos o no, si tiene celos verdes, entre otras características. Entonces, el fenotipo es la expresión del genotipo de cada persona individualmente. ¿Recuerdan lo que es? ¿Quién me puede calcular de cómo está formada, independientemente de que les acabo de poner la diapositiva? ¿Qué es el DNA? ¿Cómo está formado? O sea, ¿qué tipo de azúcares tiene? El tipo de enlace que se forman. ¿Qué carga tiene el DNA? Si es carga El positiva, DNA carga negativa. ¿Quién puede? tiene un azúcar que es una desoxirribosa. Ok. Tiene pues la base nitrogenada, que podría ser una timina, adenina, Ajá. citosina o guanina, y un grupo fosfato, que Ok. es lo que constituye el ADN. Bueno, sería más bien eso un nucleótido, ¿no? En realidad, que esa es la constitución de esas tres. ¿Y qué tipo de enlaces se forman entre las bases? Porque hay un enlace, ¿no? Que unen una con otra. ¿Qué tipo de enlaces? Por ejemplo, adenina y timina, ¿cuántos tipos de enlaces forman? ¿Cuántos tipos de enlaces se forman entre citosina y guanina? ¿Y qué tipo de enlaces son? ¿Son enlaces de puente de hidrógeno? ¿O qué tipo de enlaces? Pues Así es. Entonces, adenina y timina forman dos tipos de enlaces de puente de hidrógeno, y guanina y citosina se forman tres tipos de enlaces. ¿Estamos de acuerdo? Y esos enlaces se pueden romper. Es más fácil romperlos en los dos enlaces que romper tres enlaces porque se requiere más energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es bien importante que se acuerden de las características y en base a todo lo que me han dicho, ¿qué tipo de carga tiene el DNA? negativo. Tiene una carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién le da esa carga negativa? De todos los componentes que El acabamos de grupo mencionar. fosfato. Muy bien, el grupo fosfato es el que le da la carga negativa. Entonces, cuando hacemos una electroforesis y que vemos migrar el DNA, por eso ponemos corrientes para que se puedan separar y podamos mirar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces recuerden que el DNA es una molécula muy grande y no está así dentro, no está toda relajada, ¿no? Sino tiene que ser compactada, y la forma como se compacta el DNA son los cromosomas. Pero ¿qué moléculas se encargan en llevar a cabo esta compactación del DNA? ¿Y por qué son ¿Las tan histonas? importantes? ¿Las histonas? Las histonas, exactamente, que es la Las... H3, H2A, H4 y H2B, que van formando un nucleosoma, ¿no? Hasta que se lleve a cabo la compactación del DNA. Y son tan importantes estas histonas porque ahí se van a llevar cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos, como les mencionaba, se dan a nivel del DNA y a nivel de las histonas. ¿Estamos de acuerdo? Los cambios epigenéticos se van a dar a nivel de las histonas. Y las histonas son proteínas que le van a dar cierta estabilidad al DNA y van a permitir, intervienen en el control de la expresión de genes, es decir, o que se activen o se silencien por medio de esos cambios epigenéticos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, doctora. ¿Vamos bien o voy muy rápido?
Bueno, me dicen, que de repente agarro mi carro y no, pero me van a... ¿Nos pasaría esa exposición, doctora? Sí, al final les paso las presentaciones. Ok. Gracias. Luego, no de nada. ¿Qué es un codón? Una secuencia de 3 nucleótidos. Ajá. Y recuerden que que tenemos un código genético, ¿no? El genoma tiene un código genético y este código genético es degenerado. ¿Por qué decimos que es degenerado? Porque para un solo codón hay muchas... Para un solo codón hay, creo que, no recuerdo bien, pero eran muchas expresiones, pero... Hay diferentes tripletes que van a dar. Tripletes, ajá. Pero para un solo triplete hay solamente un codón. O sea, digamos que los codones pueden dar origen a diferentes, no son específicos para un solo triplete. Exactamente. Entonces, si hay un cambio, a lo mejor ese cambio se puede, como es degenerado, se puede cambiar, a lo mejor se cambia la base, pero el aminoácido químicamente es el mismo. Podemos tener un ácido o una base. El problema es cuando hay un cambio drástico de un aminoácido que sea un básico por un ácido. Ahí sí hay un problema químicamente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Y recordando lo que es el dogma central de la biología molecular y que hace rato más o menos lo mencionaban, de DNA a RNA se transcribe, ¿estamos de acuerdo? Y de RNA a proteína se traduce. Y de DNA a DNA se replica. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes estuvieran en el laboratorio y yo les digo que su proyecto consiste en que me generen insulina, que recuerden que la insulina es muy importante como tratamiento para las personas que son diabéticas, ¿qué harían? Teniendo el conocimiento de que se pueden generar proteínas recombinantes, ¿qué harían metodológicamente para que puedan usar sus conocimientos de biomedicina? ¿Qué harían, chicos? ¿Qué técnicas que les enseñaron sus profesores harían para tener insulina? Que al final la insulina se genera de esta manera, ¿no? Y se vende. ¿Qué harían? Piénselo. Teniendo este dogma central, teniendo esos conocimientos de biomedicina, ¿qué harían? Si fuera su proyecto de tesis. ¿Podría ser una PCR? Ajá, harías una PCR. Y luego, Eduardo, ¿qué vas a...? A ver, defínemelo así tú, así como muy, muy detallado. Voy a hacer una PCR, pero esa PCR, ¿para qué la vas a usar? ¿Puedes repetirlo? Es que se trabó el final, perdón. Mi internet está... Un poquito, ajá. ¿Qué harías tú en el laboratorio para obtener la insulina? Así, a nivel in vitro. Si ya sabes que hay un genoma, que ahí están las secuencias de los genes, ¿qué harían? O sea, esta pregunta es para todos. Doctora, no, lo primero que tienen que hacer es... A ver, ¿quién me está hablando? No, Eduardo. Pues, a ver, Eduardo, dime. Eduardo, dime. Sí, bueno, yo pienso que tendríamos entonces que secuenciar la región que ya se supone que sabemos de acuerdo al proyecto del genoma humano, identificar la región que queremos, que sabemos que es la que va a producir, o bueno, por el dogma de la biología molecular, es sintetizar la proteína de la insulina y con base a eso replicar esta secuencia, ¿no? Eduardo, más o menos tienes la idea, pero hay unas cositas como que están un poquito revueltas. Doctora, Mande. Por ejemplo, no primero, creo, no estoy seguro, que para casi todos los componentes, por ejemplo, en este caso la insulina, que ya a su vez está acompañada de otros excipientes y todo, pues primero se le aplica un método físico-químico para separar el extracto y ya después se hace una
no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era un seriado en el cual a través de una placa salía la proteína que se estaba sacando, y ya de ahí tal vez ya podríamos Sí, sí, hacerlo. pero antes de que llegues a ese resultado, ¿qué tuviste que hacer para tener la proteína? O sea, Eduardo más o menos, pero es un poquito así como que revuelto en algunas cosas. Ya les dije, tienen una base de datos donde conocemos todos los genes o la secuencia de los genes. Eduardo, ten mucho cuidado con lo de secuencia y secuenciación. Te lo vuelvo a repetir. Es diferente. Secuenciación es la metodología y secuencia, pues es el orden, ¿no? Pensando, el insulina es A, T, G, C, G, A. Esa es la secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes ya tienen una base de datos y saben cuál es la secuencia del gen de insulina, ¿qué harían primero? Está bien el punto que dice Eduardo, voy a hacer una PCR. ¿Vas a hacer una PCR para qué, Eduardo? O en general, ¿para qué van a hacer la PCR si ya tienen la secuencia del gen de insulina? ¿Qué? ¿Sí me están entendiendo? Es que lo que hace la es empezar a replicar esa secuencia seleccionada. Exactamente. Tengo la secuencia, voy a diseñar los primers específicos para amplificar el gen de insulina. ¿Estamos de acuerdo? Por medio de una PCR. La PCR es una técnica in vitro que tiene la función o la finalidad de tener muchas copias de ese gen en particular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Eduardo? Sí, chicos, todos en general. Ya tenemos mucha cantidad del gen de insulina. Luego, ¿qué hago? Es que ahí es donde no sé cómo pasamos de que ya tengo la secuencia, esta sí es secuencia genética, que quiero replicada, y cómo la pasamos a la parte de la traducción y la transcripción y la traducción para formar la proteína. Es donde tiene que hacer la introducción del gen en un plásmido, o sea, una bacteria, y después este se va a empezar a replicar ahí. Sí es. Ya después hay que hacer una extracción, pero no sé qué procedimiento sea eso. Así en general. Ok, ya tengo a nivel in vitro la amplificación del gen de insulina. Luego, como dice Héctor, voy a usar un plásmido y ahí voy a clonar. ¿Qué significa clonar? Meter esa secuencia de insulina al vector y luego transformarlo en una bacteria para generar mucha proteína. ¿Estamos de acuerdo? Diego, no te me duermas, tienes carita de sueño. Hay diferentes tipos de plásmidos, chicos. Hay plásmidos que solamente nos usan o los usamos para mantener un gen de interés. El tipo de plásmido que nosotros usamos para generar una proteína recombinante, pues son vectores de expresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién me puede definir lo que es un plásmido antes de que me siga? ¿Qué características tiene un plásmido, chicos? Lo vieron en biomedicina. ¿Tiene ¿Quién les dio un clase de ADN biomedicina? circular? Es un DNA circular. Ajá, ¿qué más, Monse? ¿Qué otra Mm, característica tiene ese plásmido? Sí, ¿Tiene es la un DNA capacidad de circular. replicarse él solo? Ajá, se autorreplica, es decir, no, cuando lo metes a la bacteria nunca se va a integrar a su genoma, sino A va su a ser genoma. independiente. ¿Qué más? Ajá, ¿qué más, Monse? Tiene genes de resistencia. Recuerden que cuando lo ponemos a replicar, le ponemos algún antibiótico. Normalmente puede ser ampicilina, clorafenicol o kanamicina, ¿ok? Y aparte tiene un sitio de clonación donde vamos a introducir el gen de interés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es circular, como Monse lo dice, primero lo tenemos que hacer lineal. ¿Cómo lo hacemos lineal? Usando enzimas de restricción, ¿sí se acuerdan? Lo haces lineal, le introduces el inserto del gen de insulina, lo ligas, es decir, lo vuelves a hacer circular y luego ya se lo introduces a la bacteria, la pones a crecer en un medio de cultivo con algún antibiótico y va a hacer que esa proteína se replique. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que tengamos una gran cantidad de la proteína,
Estas proteínas, como son vectores de expresión, van marcados con colitas. Pueden ir con colitas de histidina, otro tipo de marquitas, y luego vamos a purificar la proteína que nos interesa. ¿Y cómo la vamos a identificar? Por medio de esas colitas, ¿o no? Las vamos a pasar por columnas, vamos a obtener la proteína recombinante y es la que se utiliza para los pacientes diabéticos, la insulina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso les digo que es bien importante que ustedes puedan relacionar todos sus conocimientos para ver su aplicación, porque así se hace la insulina, se hacen algunos medicamentos de factores de coagulación, entre otras cosas. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿O ya los perdí? Ok. Entonces, así va a ser la clase, chicos. Los voy a poner a pensar y a analizar y así es que pónganse las pilas. Ok. Entonces, recuerden pues que todos los individuos tenemos el mismo número de genes. O sea, el humano tiene el mismo número de genes que un chimpancé, pero ¿qué nos hace que uno sea humano y que el otro sea un mono? Pues los polimorfismos. Los dichosos polimorfismos juegan un papel muy importante. Igual nosotros tenemos el mismo número de genes con los ratones, por eso en el laboratorio se utilizan a los ratones como modelos, porque es más fácil manipularlos y poder semejar las enfermedades y los resultados. ¿Estamos de acuerdo? Que, por ejemplo, tener un chimpancé en el laboratorio pues, está complicado. Primero porque no tenemos el espacio y toda la infraestructura y el dinero para poder mantenerlo. ¿Ok? Entonces, toda esta parte de lo que es el genoma, ¿consideran ustedes que dio la pauta para que se hiciera la secuenciación del genoma? Aquí más o menos les pongo como una cronología de cómo ha evolucionado toda la parte de la genética. Pues Mendel, que fue el primero, que dio todas las leyes de la herencia y así sucesivamente, y hasta el final nosotros podemos ver todo lo que es la parte de la secuencia del genoma. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién consideran que dio la pauta de todo esto? ¿O cómo se lo imaginan? Pues todo inició cuando Watson y Crick pudieron descubrir la forma, bueno, la estructura del ADN, ¿no? Fue de ahí que se inició para poder secuenciar el genoma humano. Ajá, exactamente. Pero ¿quién dio la primera pauta para llegar a la secuencia del genoma humano, chicos? Fue Mendel, ¿o no? Y lo interesante o lo lógico hubiera sido que nosotros primero conociéramos toda la secuencia de cómo es la secuencia del cromosoma 1 hasta X cromosoma y luego ver toda la parte de la herencia, de cómo se lleva a cabo todos los tipos de herencia. Pero esto fue todo lo contrario. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Voy a presentarles a David, que quiere hacerles un pequeño comentario y ahorita continuamos con la clase. Por favor. Adelante. Gracias, doctora. Chicos, buenos días. Soy Néstor David, gracias. De hecho, me gusta más David. De Sevier, ¿ya me había conectado con ustedes? Creo que no, ¿verdad? No. Bueno, voy a poner como yo. Rapidísimo, necesito que me sigan con dos cosas. Doctora, ¿me podría prestar su pantalla? ¿A mi pantalla? ¿Compartir mi pantalla? Sí, por favor, doctora. Sí. Rapidísimo. Son dos cosas importantes. La primera